Lo dejaron atado a un árbol, pero nunca dejó de esperar. ¿Y si el único testigo de un secreto mortal no pudiera hablar, pero nunca olvidara? Un fotógrafo solitario, un perro embrujado, un pueblo que entierra la verdad bajo el silencio. El incendio fue calificado de accidente, pero alguien sigue vigilando en el bosque. Algunas cicatrices no queman, recuerdan. Una descolorida carretera de 2 carriles atravesaba la tranquila extensión de tierras de labranza de Missouri, velada por la bruma matinal. El cielo mantenía ese tono suave y pálido justo antes del amanecer, arrojando un silencio de ensueño sobre el paisaje. Un par de faros atravesaron la niebla. Una camioneta azul abollada frenó cerca de un grupo de árboles, con el motor al ralentí. Por un momento, nada se movió, hasta que se abrió la puerta del pasajero. Un bulto, que apenas se movía, salió despedido con un ruido sordo sobre la tierra. Una mano enguantada extendió la mano, enrolló algo en el tronco de un árbol y tiró con fuerza antes de cerrar la puerta de golpe. El camión se alejó rugiendo, con los neumáticos patinando ligeramente sobre el arcén de grava. El gruñido del motor fue el último sonido antes de que la carretera volviera a quedar en silencio. Allí, atado con una cuerda deshilachada, estaba sentado un pequeño cachorro de pastor alemán, cubierto de barro, con las costillas apenas visibles bajo el pelaje y las patas temblorosas. No ladraba, no gimoteó. Se limitó a mirar en la dirección por la que desapareció el camión, con las orejas erguidas y los ojos muy abiertos, esperando. No estaba enfadado, sin miedo, solo esperando. En lo alto de la colina, más allá de los árboles, un jeep frenó. Una mujer estaba sentada al volante, sorbiendo café tibio de un termo de acero. Se llamaba Harper Lane, 35 años, chaqueta vaquera, el pelo recogido en una coleta desordenada y una cámara Nikon en el asiento de al lado. Había estado buscando niebla para una serie fotográfica, pero lo que le llamó la atención ahora fue el movimiento cerca de la línea de árboles. Entrecerró los ojos. Había algo, no, alguien, sentado bajo aquel árbol. Se detuvo con cautela, con el motor zumbando. En cuanto abrió la puerta, el cachorro se sobresaltó. No gruñó, pero su cuerpo se puso rígido como si esperara problemas. Harper dudó, a medio salir del vehículo. Había visto perros callejeros antes, pero había algo que le parecía raro, deliberado. Miró el suelo. No había collar, ni comida, ni siquiera una manta. Solo la cuerda, atada demasiado fuerte, clavándose en el cuello del cachorro. Por un largo momento, Harper no se movió. Se limitó a observar. El cachorro no se inmutó. Le devolvió la mirada como hacen los supervivientes, con preguntas, no con miedo. Harper miró a lo largo de la carretera. No había rastro del camión, ni de otros coches. Solo la niebla, el silencio y esos ojos clavados en los suyos. Y en algún lugar de su interior, algo se agitó. Harper se agachó lentamente, con las botas haciendo crujir la suave escarcha bajo sus pies mientras se acercaba al cachorro. No ladró ni gruñó, pero su cuerpo se mantuvo tenso, listo para huir si era necesario. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Se arrodilló a unos metros, con las manos abiertas, la voz baja e insegura, como si no solo le hablara a él, sino que también tratara de convencerse a sí misma. Colega, no tienes que quedarte aquí. Él no se movió, solo miró, el pecho subiendo con respiraciones superficiales y cuidadosas. La cuerda estaba mordiendo la corteza del árbol, enrollada con demasiada fuerza, probablemente durante días. Harper sacó una navaja de su bolso y se detuvo. «No voy a hacerte daño», dijo, cortando la cuerda con la mayor delicadeza posible. Él se estremeció, pero no se sobresaltó. Cuando el último hilo cedió, se tambaleó hacia adelante y luego se sentó, confuso. Ella le ofreció la palma de la mano y tras un momento largo y tenso, él la olió, tentativamente.
pero luego con algo parecido a la confianza. El viaje de vuelta fue tranquilo. El cachorro se acurrucó en el asiento del copiloto, temblando pero tranquilo, con la cabeza apoyada en la chaqueta que ella le tendió. Harper lo miró entre curva y curva de la carretera de grava, con la luz de la mañana proyectándose dorada sobre el parabrisas. Su mente se trasladó al silencio de su propia casa, a la forma en que el nombre de su exmarido aún resonaba en el correo que no se había molestado en reenviar. No había planeado tener compañía, pero de algún modo la sentía necesaria. Su cabaña estaba al borde del bosque, rodeada de altos pinos y lejos de cualquier vecino. En cuanto llegaron, llenó un cuenco con sobras de pollo y observó al cachorro devorarlo como si no hubiera comido en días. No volvió a tocarlo, todavía no. Necesitaba espacio. Harper entendía muy bien lo que era el espacio. Aquella noche, mientras miraba viejas fotos y bebía un whisky que no le gustaba, se decidió por un nombre. Ranger, dijo en voz alta, probándolo. Le pareció bien. Él levantó la vista de su manta cuando ella lo dijo, agitando las orejas. Algo en la forma en que la miraba la hizo sentir vista. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, notó unas pisadas junto al porche, frescas, demasiado grandes para ser suyas. Se suponía que nadie debía estar aquí. Ranger se mantuvo alerta, con la cola baja y los ojos fijos en la arboleda, como si recordara algo y no le gustara. Más tarde, mientras cargaba su equipo fotográfico, encontró arañazos en la puerta del cobertizo. No eran marcas de animales, sino demasiado deliberadas, casi como si alguien hubiera intentado entrar. Harper lo ignoró, diciéndose a sí misma que podría haber sido un animal salvaje. Pero por la noche, Ranger no dormía. Estaba tumbado frente a la puerta, con el cuerpo tenso y las orejas agitadas por cada crujido. Ella lo había salvado de aquel árbol, pero ahora tenía la sensación de que alguien, o algo, podría venir a buscarlo, y ese pensamiento le caló más hondo de lo que estaba dispuesta a admitir. Pasaron 3 días y la cabaña ya debería sentirse como un refugio seguro, pero había algo en el aire que seguía inquieto. Harper lo notó por primera vez a la luz de la mañana, cuando el rocío aún se pegaba al suelo. Débiles huellas de neumáticos se curvaban cerca del borde de su camino de grava, desapareciendo detrás de los pinos. No había recibido visitas y los camiones de reparto no llegaban tan lejos. Al principio, se dijo a sí misma que eran viejas marcas de su propio jeep, distorsionadas por la lluvia. Pero el patrón era erróneo. Neumáticos más anchos, dibujo más profundo. Ranger también estaba cambiando, no de la forma que ella esperaba. Nunca se alejaba mucho del porche, nunca ladraba pidiendo comida o afecto. Pero por la noche se levantaba del sueño y gruñía por lo bajo, mirando al bosque oscuro como si viera algo que Harper no podía ver. Y no solo veía, sino que reconocía. Su cuerpo se ponía rígido por la familiaridad, no por el miedo. Eso la inquietaba más que cualquier gruñido. Intentó concentrarse en su trabajo. Era la única constante que le quedaba. Su última serie fotográfica consistía en largas caminatas e imágenes de bosques sombríos, luz a través de la niebla, siluetas de pájaros, ramas desgastadas por la intemperie. Pero cuando revisó su última tarjeta de memoria, se detuvo en seco. En 3 encuadres distintos, detrás de diferentes ángulos de árboles, había figuras borrosas, formas humanas, distantes, vagas, nunca del todo claras, pero allí. Ni una ni 2 veces, 3 veces. La misma ropa, la misma complexión, siempre en el borde del encuadre, como si quienquiera que fuese no quisiera ser visto, o sí. Harper hizo zoom. Sus dedos temblaban sobre el teclado. No pudo ver la cara, solo la forma suficiente para saber que no era una coincidencia. Miró hacia la ventana y cerró las persianas sin darse cuenta de que se había movido. Aquella noche se sentó a la mesa de la cocina, con Ranger a sus pies, tomando café solo en lugar de whisky. Ya no le resultaba fácil conciliar el sueño.
Sus pensamientos no dejaban de darle vueltas. ¿Estaba exagerando? ¿Podría el trauma estar alterando sus instintos? Había leído todos los artículos. Había oído las mismas frases en la terapia obligatoria tras el divorcio. El aislamiento genera desconfianza. Pero no se trataba solo de ansiedad. Algo había cambiado desde la llegada de Ranger. El silencio alrededor de la cabaña no parecía vacío. Se sentía vigilado. Ranger volvió a gruñir, ni fuerte ni agudo, solo lo suficiente para erizarle la piel. Sus ojos se clavaron en la puerta corredera de cristal. Harper se levantó y encendió la luz del porche, pero nada se movió fuera. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación. No estaba ladrando a la nada. No estaba adivinando. Sabía que había algo ahí fuera. Cerró las persianas, echó doble cerrojo a la puerta y volvió a sentarse con su portátil. Las fotos seguían en la pantalla, con las sombras borrosas de los árboles. Pasó el ratón por encima de una de ellas y susurró, sobre todo para sí misma. ¿De dónde vienes, Ranger? El perro no respondió, pero su mirada no se apartó del cristal. Todo empezó con una visita al veterinario local. Harper se había dicho a sí misma que era algo rutinario. Unas vacunas, una revisión, nada más. Pero cuando el técnico examinó la nuca de Ranger y se detuvo, con los ojos entrecerrados en la pantalla, Harper se inclinó hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz aguda sin quererlo. El técnico vaciló y luego giró el monitor hacia ella. Un nombre, un número, un microchip que ya había sido registrado. Ranger pertenecía a alguien. Harper copió los datos y llamó al número desde su jeep, aparcado a las puertas de la clínica. La línea sonó 4 veces antes de dar paso a una voz robótica. Este número ya no está en servicio. No hay mensaje de desvío, ni buzón de voz. Solo aire muerto. Eso debería haber sido todo. Pero Harper no dejó que las cosas fueran fáciles. Nunca lo había hecho. Investigó más a fondo, utilizando una base de datos de registros públicos que una vez había utilizado para rastrear avistamientos de fauna rara. Buscó la dirección de registro del chip y encontró un nombre que coincidía: la familia Parker. 2 adultos, un niño. Una propiedad rural 20 millas al oeste, cerca de donde había encontrado a Ranger. Y una cosa más, un artículo enterrado en el archivo local. 6 meses atrás, su granja había ardido hasta los cimientos en la madrugada. Los 3 miembros de la familia murieron. La declaración oficial lo llamó un fallo eléctrico. No había señales de juego sucio, pero Harper leyó el informe del forense 2 veces. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes habitaciones, ninguno cerca de la salida. El fuego fue rápido, sí, pero algo parecía preparado. Más curioso, no se menciona a un perro. No había señales de que Ranger hubiera existido en esa casa. Harper cerró el portátil, se sentó en la silla y miró al techo. Había conocido el dolor, había conocido familias rotas y pérdidas repentinas. Pero esto no era solo una pérdida. Se sentía como borrada, como si alguien hubiera intentado borrar por completo a los Parker y, de algún modo, Ranger se hubiera colado entre las grietas. Lo miró, tumbado en la alfombra junto a la chimenea. No estaba dormido. Tenía las orejas agitadas, como si estuviera escuchando algo a lo lejos. Harper se levantó, se acercó y se arrodilló. «Estabas allí, ¿verdad?», susurró. «¿Viste lo que pasó?». El guardabosques levantó la cabeza y la miró. Tranquilo, firme. No estaba asustado, solo cansado. Harper apagó el fuego y volvió a sacar la tarjeta de la cámara, la de las formas borrosas. Amplió los fotogramas. Demasiado borrosos para ser una prueba, pero lo suficiente para que se le apretara el estómago. Alguien había estado ahí fuera, observando, y ahora tenía la sensación de que alguien estaba limpiando los cabos sueltos. Entonces lo comprendió. Ranger no estaba abandonado. Estaba escondido, dejado para ser olvidado, no rescatado.
¿Y si él fue el único testigo de lo que realmente sucedió esa noche? Entonces tenía sentido por qué alguien aún podría estar buscándolo. La primera imagen llegó a las 3:12 de la mañana. La cámara de rastreo parpadeó despierta en la oscuridad, activada por un movimiento justo fuera de la línea de árboles. A la mañana siguiente, Harper se quedó mirando el fotograma granulado en su portátil, con el café frío en la mano. Había un hombre a medio camino entre las sombras, alto, ancho, con la capucha baja, pero inconfundiblemente humano. No estaba cazando ni de excursión. Estaba vigilando la cabaña. Los vigilaba a ellos. Esa tarde instaló 2 cámaras más, con ángulos más altos y mayor alcance. No llamó al sheriff. Algo en su fría indiferencia de la última vez le dejó el estómago intranquilo. En lugar de eso, condujo 30 minutos hacia el oeste, hasta una vieja casa en ruinas que se hundía bajo el peso de su propia historia. En el buzón ponía C. Whitaker. Los lugareños le llamaban Colton, bombero jubilado, de unos 60 años, condecorado en el pasado, ahora casi olvidado. Pero Harper había leído su nombre en el informe de bomberos. Fue el último en llegar al lugar del incendio de Parker. Colton respondió a la segunda llamada. Parecía un hombre hecho de franela y humo. Barba gris, manos gruesas, ojos que habían visto demasiado. ¿Qué persigues?, preguntó sin rodeos. Aún no estoy seguro, respondió Harper. Pero creo que podrías saber más de lo que dijiste entonces. Dentro, ella le mostró la foto de la cámara de rastreo. Él no reaccionó. Se limitó a estudiarla en silencio y luego se volvió hacia una caja de fotos antiguas que había en la estantería. Sacó una foto de una barbacoa del pueblo, años atrás. Una mesa larga, vasos de plástico, caras sonrientes. Se la dio a Harper. «Son los Parker», dijo, señalando a una joven pareja con un niño en brazos. Pero los ojos de Harper se posaron en otro hombre, borroso al fondo, cerca de la parrilla, con la misma capucha y el mismo encuadre, pero sin mirar a la cámara, sino a la familia. Colton señaló con el borde de un bolígrafo. «¿Ese hombre de ahí?» Nadie preguntó nunca por él. No era del pueblo, pero yo lo recuerdo. Apareció unas cuantas veces antes del incendio, siempre al acecho. Harper miró a Ranger, que la había seguido en silencio hasta la habitación. Su cola estaba quieta, las orejas hacia adelante, y cuando ella giró la foto hacia él, su reacción fue instantánea. Un gruñido profundo, gutural, del tipo que Harper no había oído de él antes. No era miedo, ni advertencia, reconocimiento. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, rígido por el recuerdo. Colton se recostó en su silla, exhalando lentamente. «Ese perro lo vio. No me importa lo que diga el informe. Estuvo allí. Y lo recuerda». Las palabras golpearon más fuerte de lo que Harper esperaba. Ya no se trataba solo de los Parker. Ni siquiera se trataba de Ranger. Esta cosa, fuera lo que fuera, tenía ojos. Tenía un patrón. Y ahora tenía una razón para volver. Mientras conducía de vuelta a casa, el bosque parecía más cercano de lo habitual, como si los propios árboles guardaran secretos. Ranger estaba alerta en el asiento trasero, con la mirada fija en el retrovisor lateral, como si siguiera viendo aquella foto en su mente. Harper volvió a echar un vistazo a la grabación de la cámara. El hombre había estado más cerca la segunda noche, más cerca del porche, más cerca de ellos, y supo, sin lugar a dudas, que ya no se estaban escondiendo. Estaban siendo cazados. Ocurrió poco después de medianoche. Harper había dejado la luz del porche apagada por primera vez en días, con la esperanza de que la oscuridad disuadiera a quienquiera que siguiera rondando su propiedad. Se estaba quedando dormida cuando el gruñido de Ranger la despertó. Antes de que pudiera incorporarse, se abalanzó sobre la puerta principal, ladrando aguda y salvajemente, más fuerte que nunca. Cuando Harper cogió la linterna y salió corriendo, la figura ya había echado a correr. Solo alcanzó a ver la cola de una chaqueta que se adentraba en el bosque.
No había pisadas en las hojas mojadas, ni voz, ni ruido, solo un silencio denso e intencionado. La puerta no había sido derribada, pero el pestillo estaba forzado y el picaporte colgaba ligeramente suelto. Alguien había intentado entrar, y Harper no necesitaba adivinar a quién buscaban. Pasó la mañana siguiente inspeccionando cada centímetro de su propiedad. Fue entonces cuando lo encontró, escondido bajo el parachoques trasero de su jeep, conectado al metal. Un rastreador, pequeño, redondo y zumbando con una amenaza silenciosa. Se quedó mirándolo como si hubiera hablado en voz alta. Ya no era algo aleatorio. Alguien quería conocer todos sus movimientos. Temblorosa, Harper condujo hasta la ciudad y fue directa a la oficina del sheriff. Lo contó todo. El origen de Ranger, el incendio, las fotos de la cámara de vigilancia, el allanamiento y ahora este rastreador. El sheriff Knox la escuchó con rostro neutro, asintiendo lentamente con la cabeza, pero sin ofrecer nada a cambio. Cuando terminó, se reclinó en su silla y dijo: ¿Seguro que no está dejando volar su imaginación, señorita Lane? Ha tenido un año duro. Harper lo miró fijamente. ¿Comprobó siquiera el informe de incendios? Knox se encogió de hombros. Caso cerrado, accidental, nada que investigar. De vuelta en la cabaña, Harper le contó todo a Colton mientras tomaban un café que se había enfriado. No parecía sorprendido. Este pueblo es tranquilo por una razón, dijo. La gente aquí sabe cuándo mantener la boca cerrada. Algunas verdades no quieren que las descubran. Harper asintió lentamente, con los dedos apretados alrededor de la taza. Miró por la ventana, con Ranger pegado a sus pies como una sombra. Se acabó el esconderse. Se acabaron las dudas. Quienesquiera que fuesen, no solo iban tras un perro. Iban tras la única verdad a la que nadie había planeado sobrevivir. «Voy a averiguar lo que realmente sucedió», dijo. «No importa quién no quiera que lo haga». El trayecto hasta la propiedad de los Parker fue tranquilo, el tipo de silencio que llena el espacio entre personas que se aguantan demasiado. Colton iba sentado en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ranger iba detrás, alerta, con la mirada fija en la ventanilla, como si ya supiera a dónde iban. Cuando giraron por el sendero cubierto de maleza que una vez condujo a la granja, el aire se volvió pesado. La madera quemada aún persistía débilmente, aferrándose a la memoria más que al olor. Los restos se erguían como huesos de una vida olvidada. Vigas carbonizadas, metal fundido, tierra quemada invadida por la maleza. Harper pasó con cautela por encima de los ladrillos rotos y las barras de refuerzo retorcidas. Ranger no esperó. Avanzó, metódico, con la nariz pegada al suelo. Luego se detuvo en una hondonada poco profunda, donde se habían hundido las tablas del suelo. Agudizó el oído. Su cuerpo se aquietó. Harper los siguió y los vio. 3 dinosaurios de plástico medio derretidos, apenas visibles bajo el hollín y las hojas. Los juguetes de un niño, inmóviles, sin reclamar. El fuego lo había tocado todo, pero aquí la destrucción parecía personal. Ranger dio un codazo a uno con el hocico y se sentó a su lado, inmóvil. Un parpadeo pasó por la mente de Harper. Una imagen, no un recuerdo. Ranger ladraba detrás de una puerta, la casa iluminada de naranja desde dentro. Una figura sombría saliendo por la puerta trasera. Un camión parado a lo lejos, con los faros apagados. No eran sus pensamientos, eran de él. No sabía cómo, pero los sentía, como estática en un cable. Colton estaba detrás de ella, con voz grave. Le dije al departamento que el patrón de quemado era erróneo. El fuego comenzó en 2 puntos. Eso no es un cortocircuito, es un montaje. Harper se volvió lentamente. ¿Quién le haría eso a una familia? No contestó. Solo le entregó otra foto de la recaudación de fondos de la ciudad, nítida y clara. Allí estaba el teniente de alcalde Graham, con la mano en el hombro del padre de los Parker y una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Colton señaló. Tenían negocios juntos, hasta que los Parker se retiraron. Dijeron que algo no iba bien. Más tarde esa tarde, Harper esperó fuera del ayuntamiento. Cuando Graham salió, ella se puso en su camino. Su voz era uniforme. Sé lo del incendio. Sé que estuviste allí, y sé que has estado cerca de mi propiedad. Parpadeó una vez, una pausa calculada. Suenas como una mujer que ha pasado por demasiado, dijo con la soltura de un político. A veces el dolor inventa fantasmas, pero sus ojos se desviaron, solo por un momento, cuando ella mencionó a Ranger. No de sorpresa, ni confusión, reconocimiento. Mientras se alejaba, Harper sintió que se asentaba. Él lo sabía. Y ahora, ella también. Harper hizo la maleta. Nada dramático, solo lo esencial. Unas cuantas mudas de ropa, su cámara de seguridad, documentos que nunca pensó que volvería a necesitar. Se dijo a sí misma que era por precaución, por si las cosas iban a más, por si acaso la siguiente llamada a su puerta no era un farol. El aire nocturno era cortante, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Por primera vez en semanas, sintió el peso de todo a la vez. El allanamiento, el rastreador, el silencio de la oficina del sheriff, los ojos fríos y cómplices de Graham. Lo más inteligente sería marcharse, dejarlo pasar, desaparecer antes de que alguien más intentara obligarla a hacer lo mismo. Se quedó junto a la ventana, con las luces apagadas y los ojos escrutando la arboleda. Nada se movía. Pero la quietud ya no le parecía pacífica. Parecía como si alguien estuviera esperando a que se rompiera. Detrás de ella, Ranger se despertó del sueño, caminó por el suelo de madera y se acurrucó junto a la puerta principal, con la nariz apoyada en las patas y el rabo recogido, como queriendo decir, «Yo me encargo de este lado». Su respiración se hizo más lenta, constante y tranquila, una confianza silenciosa que ella no merecía, pero que no podía ignorar. Harper se hundió en el sofá, con la bolsa aún abierta a su lado. Su mirada se desvió hacia la foto colgada en la nevera. Ella y Ranger hacía apenas unas semanas, él sentado con orgullo delante de su objetivo, con la boca ligeramente abierta y los ojos brillantes. Había esperado atado a un árbol sin ninguna razón para creer que alguien vendría. Había esperado con esperanza, y ahora esperaba de nuevo, pero esta vez para que ella eligiera. Esa noche se sentó ante su portátil. Los dedos se cernieron sobre el teclado antes de abrir un correo electrónico en blanco. Asunto: el incendio que llamaron accidental, sin nombre, sin ubicación, solo la verdad. Adjuntó las fotos de la cámara de rastreo, la vieja foto de la recaudación de fondos, escaneos del informe del incendio y la declaración firmada de Colton. Luego la envió anónimamente a 3 periodistas regionales que aún se preocupaban por la corrupción local. Era arriesgado, pero era la única manera de avanzar. Cerró el portátil y miró hacia la puerta. Ranger seguía allí, con un ojo abierto, vigilando. Harper susurró, más para sí misma que para él. Esperabas que alguien te defendiera. No huiré. Ahora no. Fuera, el viento soplaba entre los árboles, pero dentro, la espera por fin era diferente. Esta vez, tenía un propósito. Empezó con una entrada en el blog de un periodista independiente. Luego lo recogió una emisora local. En 48 horas, la historia estaba en todas partes. La foto de Ranger junto a una casa quemada, junto a un Harper sonriente, junto a la vergüenza de una ciudad. Las pruebas eran innegables. La declaración de Colton confirmó un segundo punto de ignición. Las imágenes de la cámara de Harper mostraban a un hombre de la complexión de Graham en su propiedad. De repente, el silencio se abrió de par en par. El teniente de alcalde Graham fue puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. La presión pública creció rápida y ruidosamente. Harper se mantuvo al margen de la tormenta mediática, pero su bandeja de entrada se desbordó. La gente quería entrevistas. Los editores querían su historia. Supervivientes, desconocidos,
y amantes de los perros de todo el país enviaron mensajes de agradecimiento y solidaridad. Pero Harper no respondió a la mayoría. Pasaba las mañanas paseando por el bosque con Ranger y las tardes escribiendo, dando por fin voz a las páginas que había enterrado durante demasiado tiempo. Un editor le ofreció un contrato para un libro, no solo sobre Ranger, sino sobre todo, el silencio de los pueblos pequeños, la forma en que los traumas se esconden a simple vista, y cómo, a veces, la curación no llega en línea recta, sino en una segunda oportunidad con 4 patas y ojos silenciosos. La cabaña parecía diferente ahora, más luminosa, incluso bajo la lluvia. Las sombras aún se movían, pero ya no llevaban miedo, llevaban recuerdos. En una suave mañana de primavera, Harper llevó a Ranger más allá de la cresta, donde los árboles daban paso a un claro abierto y el viento olía a pino y tierra limpia. Le soltó la correa. Él vaciló, luego trotó hacia adelante, más rápido, con la cola alta y las orejas levantadas. Ella lo vio correr libre, fuerte, sin miedo. Persiguió el viento durante un rato, saltando por encima de troncos caídos, con el hocico hacia el cielo. Entonces, justo antes de desaparecer tras la hierba alta, se detuvo. Se giró, volvió a mirarla. No gimió, no ladró. Solo le sostuvo la mirada por un momento, firme, seguro, esperando. Harper sonrió con un nudo en la garganta. Esta vez no tenía que ir tras él, porque él no estaba perdido. Y ella tampoco. La espera había terminado. Pero el viaje no. Ahora lo recorrerían juntos.